Cuando gusten, pueden empezar, por favor. Ya. Chicos, por favor, si ven que no respondo en un buen rato cuando dicen pase, por favor, me llaman porque a veces se cuelga y como voy a estar en pantalla completa, ya, cuando quieran. Ok. Ya. Compañeros, doctor, buenas noches. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tercer nervio craneal. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con anatomía y como introducción vamos a tener que el tercer nervio craneal es conocido antiguamente como el nervio motor ocular común. Este nervio desarrolla un papel importante en los movimientos oculares, ya que mediante sus fibras motoras va a inervar a 4 de 6 nervios extrínsecos del ojo. Y además, mediante sus fibras parasimpáticas va a llegar a los músculos intrínsecos del ojo. Siguiente, por favor. Para hablar del origen real, vamos a tener que para la descripción de su origen real, este va a poseer dos núcleos. El primero que se llama núcleo principal del nervio oculomotor, el cual no se considera como un núcleo singular, sino como un complejo nuclear. Se va a encontrar situado cerca del colículo superior y anterior al acueducto cerebral y se llama complejo nuclear porque va a estar reformado por subnúcleos los cuales van a ser el central, el medial y los laterales. El otro núcleo que tenemos va a ser el núcleo accesorio del oculomotor. Siguiente, por favor. Para el origen aparente vamos a tener que nuestro nervio craneal va a emerger de un pequeño surco conocido como el surco oculomotor, el cual se encuentra situado en el fondo de la fosa interpendicular. Se llama así porque se encuentra entre ambos pedúnculos cerebrales, entonces resumiendo, emerge a la altura de la cara anteromedial de estos pedúnculos cerebrales. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con su componente funcional. El nervio oculomotor, como su nombre lo dice, es un nervio motor y va a tener eferencias, y estas serán de dos tipos. La primera, la eferencia somática general, que va a dirigirse hacia los músculos recto superior, recto inferior y recto medial, también al oblicuo interno y al elevador del párpado superior, conduciendo información motora. Siguiente, por favor. Ay, perdón. La segunda va a ser la eferencia visceral general, que mediante sus fibras eferentes viscerales generales, que vendrían a ser sus fibras parasimpáticas, también conducen información motora y va a terminar en el músculo esfínter de la pupila y en las fibras radiales del músculo ciliar. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a los movimientos oculares, vamos a ver que hay diferentes acciones de los músculos inervados por el nervio oculomotor. Estos serán, primero hablando de los músculos extrínsecos del ojo, vamos a ver que la acción primaria del músculo recto medial es aducir el ojo hacia la nariz y el músculo recto inferior gira el ojo hacia abajo y produce extorsión, y el músculo recto superior gira el ojo hacia arriba y produce intorsión. El músculo oblicuo inferior, gira el ojo hacia arriba y produce su abducción y extorsión. Las combinaciones de estos músculos, más el oblicuo superior y el recto lateral, permiten movimiento ocular alrededor de los tres ejes del ojo. Vamos a ver también que además el nervio oculomotor va a inervar al músculo elevador del párpado y lo va a elevar durante la mirada hacia arriba. Siguiente, por favor. Con respecto al trayecto del nervio oculomotor, vamos a ver en su origen, va a emerger del surco oculomotor que se va a encontrar en el fondo de la fosa interpedunculaar sobre la superficie anterior del mesencéfalo. Y de ahí se va a dirigir hacia adelante entre las arterias cerebral posterior y la cerebelosa superior. De ahí va a perforar la dura madre, va a continuar hacia la fosa craneal media y de ahí va a discurrir por la pared lateral del seno cavernoso, inmediatamente por encima del nervio troclear. Y pues después va a continuar hacia adelante a través de la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal. Y pues a medida que va a entrar a la órbita, lo va a hacer a través del anillo tendinoso de Thin, y de ahí se va a bifurcar en sus ramas terminales superiores e inferiores.
Ya, así también debemos tener en cuenta la génesis de este nervio, como lo explica el punto de vista embriológico. Como sabemos, el extremo cefálico, que son las vesículas cerebrales primarias. Desde la quinta semana, estas se diferencian en vesículas secundarias, donde el mesencéfalo permanece. En el mesencéfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. Un grupo eferente somático medial representado por uno de los nervios, que es el oculomotor, y el otro eferente visceral general pequeño, representado por el núcleo de Edinger-Westphal, que inerva el esfínter de la pupila. Por otro lado, la capa marginal de las placas basales se agranda para crear una porción anterior o pie peduncular. Estas estructuras sirven de ruta para las fibras nerviosas que descienden desde la corteza cerebral hasta los centros inferiores o puente de la médula espinal, donde los colículos anteriores son centros de correlación y reflejo de los impulsos visuales. Entonces, el tercer par craneal se origina de dos masas nucleares aferentes o motoras que están situados en el tegmento mesencefálico inmediatamente por delante del acueducto del cerebro o decilio, a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Las células que forman el núcleo de cada uno de los nervios son de dos tipos, unas somáticas y otras viscerales. Las fibras aferentes de estos núcleos se dirigen hacia adelante para emerger en la superficie anterior del mesencéfalo al lado interno del pedúnculo cerebral y constituir así el nervio motor ocular común, uno de cada lado. Bien, la inervación parasimpática de los nervios oculomotores se desarrolla a partir de las células de la cresta neural del mesencéfalo caudal y rostral. Ahora, algunas células también pueden originarse en la placa ectodérmica caudal al ojo. Estas células van a migrar ventrolateralmente y rostralmente hacia la vesícula óptica, y a medida que las neuronas del ganglio ciliar se diferencian, extienden los axones para inervar los vasos sanguíneos del plexo coroideo, así como también los músculos estriados del iris y el cuerpo ciliar. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a hablar acerca de la fisiología. Hablando del nervio oculomotor, es muy necesario tocar el tema de la fisiología, ya que este nervio tiene como función netamente motora. Y dicho nervio se origina de distintos núcleos, y estos van a estar formados por dos tipos de células. Tenemos de las células somáticas y de las células viscerales. Asimismo, este va a estar encargado de conducir lo que son los estímulos motrices a diferentes músculos del ojo, como al elevador del párpado superior, al recto medial o interno, al recto inferior, al recto superior y al oblicuo inferior o menor. Es decir, que básicamente este va a inervar a todos los músculos extrínsecos del ojo, a excepción del músculo oblicuo mayor, que está inervado por el patético, el músculo recto externo, que está inervado por el motor ocular externo. Siguiente, por favor. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este núcleo se va a originar de lo que son tres núcleos. Vamos a tener al núcleo motor principal, que va a ser básicamente un grupo de células que inervan a todos los músculos extrínsecos del ojo, a excepción del recto externo y el oblicuo superior. Este núcleo va a recibir fibras corticonucleares desde ambos hemisferios cerebrales y asimismo va a recibir fibras tectobulbares del colículo superior. Y a través de esta vía va a llegar la información a la corteza visual. Y por último, también va a recibir fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado con los núcleos de los nervios craneales cuarto, sexto y octavo. Bien, siguiendo con el segundo núcleo, tenemos al núcleo medial de Purkinje, el cual es inconstante, es impar, que asienta en la línea media con límites imprecisos y cuya naturaleza por el momento aún se discute. Por último, el núcleo parasimpático accesorio, o también conocido de Edinger-Westphal, ¿no? En el cual los axones de las células preganglionares acompañan a fibras oculomotoras hasta la órbita, donde se realiza la sinapsis en el ganglio ciliar y las fibras postganglionares atraviesan los nervios ciliares cortos hasta llegar hasta el esfínter de la pupila y músculos ciliares. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Este núcleo, el de Edinger-Westphal, también recibe fibras corticonucleares para el reflejo, primero para el reflejo de acomodación, el cual refiere a la constricción pupilar que ocurre cuando la persona enfoca la vista a un punto cercano. A manera de explicarlo, pues se busca solicitando al paciente que mire un punto distante y que luego enfoque algún otro objeto.
Al enfocar, las pupilas se achican, los ojos convergen y el cristalino aumenta su curvatura, lo que le da la capacidad del ojo de ver correctamente los objetos, tanto cercanos como lejanos. Aparte, también está involucrado en el reflejo fotomotor mediante fibras del núcleo pretectal. Este reflejo refiere a la contracción que presentan las pupilas cuando se ilumina. Este mismo tiene una vía eferente que viaja por el nervio óptico y se desvía hacia el mesencéfalo, y una vía eferente que viaja por los nervios oculomotores hasta los músculos constrictores del iris. Se distingue un reflejo fotomotor directo que se percibe en el ojo, que recibe el estímulo, y un reflejo fotomotor concepsual indirecto que se produce simultáneamente en el otro ojo. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a patologías, tenemos las lesiones a lo largo del recorrido del nervio craneal 3, que pueden deberse a traumatismo, isquemia o desmielinización dentro del mesencéfalo, aunque no es muy común escuchar sobre esto, ¿no? Por otro lado, el daño en los axones periféricos se puede dar en el espacio subaracnoideo debido a infecciones, infiltración tumoral o infarto por la pérdida de irrigación, que suele ser causada por diabetes o hipertensión. Estos axones también se pueden dañar por consecuencia de aneurismas, principalmente de la arteria comunicante posterior, ya que ésta se expande y comprime el nervio craneal 3 y causa una lesión de la neurona motora inferior. Esto produce diplopía y sensibilidad a la luz. En caso de una hipertensión intracraneal, el daño de los axones por compresión se produce porque el uncus del lóbulo temporal presiona durante la herniación craneal, o herniación cerebral, perdón. En el seno cavernoso, la compresión y por lo tanto el daño de estos axones se puede deber a tumores inflamatorios, infección o trombosis. Y otros nervios que atraviesan el seno cavernoso, como es el 4, el quinto 1, el quinto 2 y el sexto, también pueden estar involucrados. Otra causa del daño puede ser un traumatismo en el área en la cual los axones atraviesan la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita, ¿no? En cuanto a parálisis del tercer nervio craneal, puede afectar los movimientos oculares, la respuesta de las pupilas a la luz o ambos. Al hablar de una lesión de neurona motor inferior del nervio craneal 3, incluye síntomas que son los siguientes: el estrabismo, siendo la incapacidad para dirigir ambos ojos hacia el mismo objeto. Por consiguiente, produce diplopía y visión doble. La apoptosis derecha, la caída del párpado derecho, debido a la inactivación del músculo elevador del párpado, el paciente intenta compensar esa apoptosis contrayendo el músculo frontal para elevar la ceja y el párpado contiguo. Perdón, una dilatación de la pupila derecha también se presenta debido a un menor tono muscular constrictor de la pupila. También tenemos una posición hacia abajo y abducida del ojo derecho debido a la acción sin oposición de los músculos oblicuo superior y el recto lateral. Y por último, la incapacidad para acomodar el ojo. Toda esta combinación de síntomas se denomina parálisis del tercer nervio craneal derecho. ¿Cómo diferenciar una lesión nuclear de una lesión axonal? Principalmente, un indicador útil es el comportamiento del párpado superior. En una lesión nuclear hay inervación bilateral del músculo elevador del párpado. No existe apoptosis, por lo tanto. Se tiene una inervación homolateral del músculo recto medial. En consecuencia, existe debilidad homolateral de la aducción. Hay inervación homolateral del músculo recto inferior. Esto deriva en una debilidad homolateral de la mirada hacia abajo. Se tiene inervación contralateral del músculo recto superior. No hay debilidad de la mirada hacia arriba de ese ojo a consecuencia de eso. Y por último tenemos la inervación homolateral de la pupila, que conduce a una pupila dilatada y fija homolateral. Por el contrario, cuando se daña la porción periférica del tercer nervio, resulta afectada la inervación de todos los músculos blancos. Y hay una apoptosis y pupila fija y dilatada del mismo lado, ¿no? En cuanto a evaluación clínica, tenemos que para evaluar el nervio craneal 3, comprende de posición de párpado. Para evaluar la función de este músculo, se pide al paciente que mire directamente. El párpado no debe caer sobre la pupila y su posición debe ser simétrica a ambos lados. Como ya sabemos, la elevación del párpado se da por la activación del músculo elevador de este, y el daño del tercer nervio craneal produce apoptosis hemolateral o bilateral, o sea, caída de uno o ambos párpados. También tenemos la respuesta pupilar a la luz. Para evaluar la integridad de este reflejo se aplica luz concentrada directamente en la pupila. En el reflejo normal, la luz que ilumina el ojo homolateral produce la contracción de la pupila homolateral como respuesta directa. Y la pupila contralateral también se contrae como respuesta indirecta o consensual. Cuando el arco aferente, el nervio craneal 2, como ya sabemos, está intacto, pero la vía eferente homolateral está dañada, no se contrae la pupila homolateral, pero sí se contrae la contralateral. También tenemos movimientos de los músculos extraoculares. Al evaluar la integridad de este nervio craneal debe prestarse atención a los movimientos de aducción. Cuando se presenta una lesión, los movimientos oculares verticales se deterioran. En cuanto a acomodación, finalmente,
Se evalúa solicitando al paciente que siga el dedo del examinador a medida que se lo acerca desde una distancia y los ojos de este convergen, es decir, se acercan y sus pupilas se contraen. Eso es todo, doctor. Gracias. La bibliografía. Ok. Wilson, Barrera, ya. Perfecto. A ver, deja de compartir. Ok. Entonces, yo pongo a calificar. A ver, hay oraciones claras, completas, sí. En algunos casos, la expresión claridad es surco interpeduncular, ¿no? Pedúnculos cerebrales, hay que verlo un poquito, ¿no? Es tosis palpebral, ¿no? Es poptosis, es tosis palpebral, ¿no? Es núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Y ganglios ciliares, bueno, algunas cositas que les faltó, ¿no? Pero bueno, está bien dentro de lo normal, ¿no? Está bonita su diapositiva, me gusta. Tienen 15 minutos, aquí está su tiempo, 15 con 15. Ok. Bueno, yo les voy a poner 4. Y bueno, eso. 4, 8, 11, 15, 15, 19, 23, 26. ¿Está bien? 26. 26 por 20. 18.5, ¿ya? En esta primera tienen 18.5, que a la siguiente vamos a ver cómo se promedia con el otro que hagan, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Gracias. Listo, muy bien, chicos. Siguiente grupo, por favor. Ya copié ya ya tengo ya su rúbrica. Por favor, pueden empezar cuando gusten. ¿Se ve, doctor? Sí se ve, sí se ve. Ya. ¿Me avisa para comenzar, doctor? Ya pueden empezar. Ya. Doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a tocar lo que es el tema de nervio patético, nervio troclear. Bien, como modo de introducción vamos a ver que, bueno, tenemos acá lo que es el nervio troclear, ¿no? Conocido antiguamente como patético, ¿no? Que corresponde, pues, al cuarto par craneal, ¿no? Prácticamente este es el único par que emerge por la parte posterior del tronco encefálico, ¿no? Es un nervio, sin lugar a duda, netamente motor. Es el más fino de todos los nervios craneales y aparte de esto, es aquel que describe un trayecto intracraneal mucho más largo que el de todos los nervios craneales, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué se le llama troclear y por qué se le conocía antes como patético? Pues bien, se le llama troclear porque al músculo donde se dirige, que es el músculo oblicuo superior, es el único músculo el que va a inervar, que presenta, pues como podemos ver a este nivel, una pequeña tróclea en la parte anteromedial de la órbita, ¿no? Entonces el músculo viene, como podemos ver, y se refleja, ¿no? Esta porción de aquí es lo que le da el nombre característico a nuestro nervio, ¿no? El nervio troclear, por esta tróclea. Y ahora, ¿por qué se le llamaba patético y por qué ya no se acepta este término? Entre comillas, el nervio patético, anteriormente llamado, era pues, por así decirlo, inútil, ¿no? Pero esto es entre comillas, que únicamente va a distribuirse pues por un solo músculo, ¿no? Que es el músculo oblicuo superior. Pero si tomamos en cuenta esta denominación de patético, podríamos decir que tenemos dos nervios patéticos entonces, ¿no? Porque el otro patético sería pues el nervio abducen o motor ocular externo. Y a este pues no se le conoce así, ¿no? Entonces, por este motivo, al troclear pues se le dejó de llamar patético y pues únicamente se le llama troclear, ¿no? Bueno, el origen de este nervio se encuentra ubicado en el mesencéfalo, cerca del colículo inferior, lo cual está señalado con la flecha verde. Y en el fondo está el núcleo del nervio troclear.
cuya característica de este nervio troclear es de ser fino, es decir, con fibras delgadas. Otra característica es que las fibras de este nervio, después de nacer del núcleo, se decusan en la línea media, es decir, el núcleo del nervio troclear del lado derecho da origen a las fibras del nervio troclear izquierdo. De la misma manera, el núcleo izquierdo da origen al nervio troclear derecho. En la otra imagen, en un corte axial desde una vista cráneo-caudal, la flecha roja señalada, las fibras de este nervio, y antes de emerger, se decusan en la línea media, como se observa en la figura. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con la emergencia, o también llamado antiguamente como el origen aparente, vamos a ver que este se va a encontrar en el mesencéfalo a cada lado de lo que vendría a ser, como podemos ver en la imagen, el velo medular superior, también conocido como el frenillo de la válvula de Biot, ¿no? Y como para poder recalcar un poco mejor lo que mi compañero habló, que este va a ser contralateral, ¿no? Ya que el núcleo troclear izquierdo va a dar al nervio troclear derecho, y el núcleo troclear derecho va a dar al nervio troclear izquierdo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y acá también podemos ver la emergencia, ¿no? El origen aparente en la imagen de la derecha. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, describiendo un poco del componente funcional acerca de del nervio, vamos a tener que va a presentar un tipo de fibras eferentes somáticas generales, así se les va a denominar, que van a hacer que van a ir hasta el músculo oblicuo superior en su borde externo, y qué van a hacer estas fibras somáticas generales, van a surgir de los cuerpos celulares de las neuronas, motoras obviamente de la sustancia gris de la médula espinal, y estos van a salir a través de lo que van a ser las raíces ventrales, y estos van a llevar netamente lo que es el impulso motor. Van a ver, siguiente por favor. Van a haber dos subtipos de neuronas eferentes somáticas que se describen. Puede haber las neuronas motoras alfas, que van a ser netamente los que van a inervar las fibras musculares extrafusales, o propiamente dicha a las fibras musculares. Estos tipos de fibras, neuronas motoras alfa, también van a tener otro que van a ser las neuronas motores gamma, que estas a su vez van a inervar a las fibras musculares intrafusales, que van a ser netamente las que se van a encontrar en el uso muscular. Siguiente, por favor. Continuando con el trayecto, entonces, una vez que las fibras del núcleo del nervio troclear se hayan decusado en la línea media, como vemos con la flechita morada, y hayan dado origen al nervio troclear, este rodea el pedúnculo cerebral, haciendo a este como el único que emerge de la parte posterior del mesencéfalo. Datos curiosos de este es que es el único nervio que emerge de la parte posterior del tallo encefálico. Como ya le mencioné, sus fibras se decusan en la línea media antes de emerger. Su trayecto intracraneal es el más largo que hay y es el nervio más fino. Siguiente. Con esa flechita se va a indicar cómo va el trayecto alrededor del pedúnculo. Ya, sale o se insinúa entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, ligeramente por fuera del nervio oculomotor. Luego, acá como vemos, en la flechita morada de la izquierda, se dirige hacia adelante relacionándose con el dorso de la silla turca, pasando el lateral por una pequeña escotadura, justo por debajo del nervio oculomotor y por encima del nervio abducen, que observamos en la imagen izquierda, y el otro lado también. Siguiente. Luego penetra al interior del seno cavernoso, que observamos en la imagen de la izquierda, y el nervio es el que tiene la carita feliz. Dentro de este seno encontramos estructuras vasculonerviosas bien importantes, que es hacia medial tenemos la arteria carótida interna y al nervio abducen, y hacia lateral, de superior a inferior, o de arriba hacia abajo, al oculomotor, al nervio troclear, a la primera rama del nervio trigémino, que es el oftálmico, y al segundo ramo del nervio trigémino, que es el maxilar. Posterior de que penetre por el seno cavernoso, este sale y se introduce por la fisura orbitaria superior, o también llamada hendidura esfenoidal.
como observamos en la imagen. Y por fuera del anillo de zinc, que observamos en la imagen del izquierda de abajo, que está rodeado con el círculo rojo, o también llamado anillo tendinoso común, pero al mismo tiempo lo hace por dentro del nervio frontal, del nervio lacrimal y de la vena oftálmica superior. Siguiente. Para continuar, vamos a hablar sobre el ramo terminal. Entonces, después de que hemos visto que penetra por la fisura orbitaria superior, ahí en la figura estamos mostrando la fisura orbitaria superior. Este nervio va a emitir su ramo terminal, el cual va a pasar por encima del músculo elevador del párpado. Ahí lo podemos ver con rosadito, del párpado superior, estando en contacto con el periósteo del techo de la órbita. Podemos observar que el nervio troclear se curva hacia adelante y luego hacia adentro, pasando por el músculo elevador del párpado superior y por debajo del periósteo del techo de la órbita. Siguiente, por favor. Finalmente, nos ubicamos en el puntito rojo. Vamos a ver que se va a distribuir por el borde externo del músculo oblicuo superior del ojo. O sea, llega a este músculo y en este mismo músculo pasa a distribuirse. Siguiente. Continuando con el caso clínico, siguiente, por favor. Vamos a tener a Harpinter, que va a ser una mujer de 53 años con diabetes e hipertensión de larga data. Y había salido una tarde a caminar cuando experimentó el comienzo de una cefalea por detrás del ojo derecho. Y era un dolor continuo y sordo, y si bien no era intenso, suspendió su paseo. Mientras regresaba a su casa experimentó diplopia intermitente. Diplopia es la visión doble, como podemos observarla en la imagen de la mano. Después de llegar a su casa, cuando comenzaba a preparar la cena, notó que su diplopia empeoraba al mirar hacia abajo, a la tabla de cortar, pero mejoraba al inclinar la cabeza hacia la izquierda o al mirar hacia arriba. Alarmada fue al hospital. Siguiente, por favor. Bueno, inicialmente fue evaluado por un residente que no pudo explicar la diplopia, pero vio que los movimientos oculares eran normales. Y después el caso fue revisado por un neurólogo de planta que dio algunas pistas sobre su problema, ¿no? Las pupilas de la paciente eran de igual tamaño y reactivas a la luz, y no había indicios de ptosis, que es la caída del párpado superior, por lo tanto no estaba afectado el nervio craneal 3. Podía mover los ojos totalmente a través de los planos horizontales. Sin embargo, cuando el neurólogo evaluó los movimientos oculares verticales, con los ojos abducidos y aducidos, descubrió que la paciente no podía mirar hacia abajo con el ojo derecho cuando estaba aducido. Y Harpinton también notó que la diplopia en esa posición empeoraba, ¿no? Y que la imagen del ojo derecho era superior y paralela del ojo izquierdo. El neurólogo diagnosticó parálisis del nervio craneal 4 y le atribuyó a un infarto del nervio debido a la diabetes. Siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar. ¿Por qué Harpinter tenía diplopía? El músculo oblicuo superior derecho no funciona. En consecuencia, su músculo antagonista, el oblicuo inferior, extorsiona y se eleva ligeramente, y eleva ligeramente el ojo derecho, como se puede ver en la figura. Por lo tanto, los campos visuales son proyectados en áreas diferentes de las retinas derecha e izquierda, y la paciente percibe dos imágenes distintas. Siguiente, por favor. ¿Por qué su diplopía mejoraba al inclinar la cabeza hacia la izquierda? Normalmente, a medida que la cabeza se inclina de un lado al otro, los ojos rotan en la dirección opuesta. Dado que el músculo oblicuo superior derecho de la paciente estaba paralizado, su ojo derecho estaba en extorsión y ligeramente elevado, como se puede ver en la figura número B, en la parte superior. Y cuando se inclina la cabeza hacia la izquierda, el ojo izquierdo normal sufría intorsión y la diplopía mejoraba, como se puede ver en la figura, en la segunda figura hacia la parte inferior. Siguiente, por favor.
¿Qué otras lesiones podrían afectar al nervio troclear? Bueno, el nervio troclear puede ser afectado en cualquier sitio, desde su núcleo en el mesencéfalo hasta su terminación en la órbita. Los axones intramedulares pueden dañarse en el mesencéfalo por infarto, tumor o desmielinización. El nervio puede ser comprometido en el espacio subaracnoideo por traumatismo, tumor y meningitis. Dentro del seno cavernoso, el aneurisma de la arteria carótida interna, la trombosis del seno cavernoso, los tumores y la inflamación pueden dañar lo que es al nervio craneal troclear. También puede ser afectado por isquemia. Esta se observa más comúnmente en lo que son pacientes con diabetes o hipertensión. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué el residente no identificó el problema del movimiento ocular de la paciente? Bueno, acá podemos ver que el músculo oblicuo superior tiene dos acciones principales, que es la intorsión del ojo. Esto quiere decir rotación alrededor del eje anteroposterior y mirada hacia abajo, como se puede ver en la figura. Dado que el ojo es radialmente simétrico, es muy difícil detectar la rotación alrededor del eje anteroposterior, pero a veces es muy útil observar el movimiento de los vasos conjuntivales. Y una prueba mejor del músculo oblicuo superior es examinar la mirada hacia abajo cuando el ojo está aducido. El residente no evaluó los movimientos oculares verticales de la paciente con el ojo derecho en aducción y por lo tanto pasó por alto esta anomalía. En una evaluación clínica, el nervio craneal cuarto se evalúa juntamente con lo que son los nervios craneales tercero y sexto a través de la evaluación de los movimientos oculares. Siguiente, por favor. Estas son esas referencias bibliográficas y muchas gracias. Ok. Listo. No olviden enviar, por favor, sus diapositivas. Está bien, doctor. Listo. Se ve en pantalla, ¿no? Ya. Hay oraciones completas, sí, dominan el tema, está bien. Algunas cositas que fallan, ¿no? Mencionando, pero usa muchas muletillas, ¿no? Eso hay que pulirlo. Son bonitas sus diapositivas. Tienen 14 minutos con 20. Vocabulario y contenido. 4, 8, 11, 15, 19, 23, 26. Ya. Igual, 18.5, ¿ya? Van a conservar su nota o van a bajar o van a aumentar, ¿no? Eso depende del siguiente nervio, ¿ok? Que se va a promediar con esa nota. Gracias, doctor. Listo. Había unas tareas que he dejado. Hola. ¿Han hecho las tareas? No han hecho las tareas. ¿Pero me escucharon? Sí, doctor, lo escucho. Jordana, Sí, doctor. ¿qué fue? ¿Las tareas no las han hecho? Sí, doctor, la anterior clase, como yo no entré, solamente lo leí en el grupo. No estoy segura si eran 2 o 4, pero yo avancé 2, doctor. Doctor, dio 4, pero yo solo llegué a anotar 2, que era lisencefalia y la polimicrogiria, algo así. Esas 2 son las únicas que llegué a anotar. Luego se me fue el internet y dejé la clase. También pidió movimientos Tipados. Sí. ¿Qué más? ¿Nada más? Solo dejó 3. Bueno, Solo dejó 3, doctor. sí, yo me acuerdo 3 también. Solo fueron 3, doctor.
¿Ya han hecho o no han hecho la tarea? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. ¿Quiénes voluntariamente van a Yo, hacer? doctor. Yo, doctor. Yo, doctor. Ya. Brigitte, Cristel, Giovanna y Annie. Ya, las 4, ¿ya? De una vez. Doctor, esta vez no lo he puesto en diapositivas, lo he juntado, he hecho como una recopilación, pero en Word. Se puede observar. Sí, estamos viendo. Ya, primero, tanto la lisencefalia como la polimicrogiria son malformaciones del desarrollo cortical. Estas estas 4, o sea, estas dos están entre las 4 primeras principales malformaciones del desarrollo cortical, y también los acompaña lo que son las malformaciones en adoquines y la heterotopía nodular periventricular. Entonces nos dice en lo que encontré que la parte de la lisencefalia se debe a la migración neuronal incompleta. Y por otro lado, la microgiria es por la organización cortical anómala postmigratoria. ¿Ya? Dice que estas malformaciones pueden deberse a etiologías genéticas o también infecciones o otras malformaciones vasculares, aunque raramente también se puede diagnosticar prenatalmente, porque por lo que es la neurosonografía multiplanar, que es dedicada, y la resonancia magnética, que pueden demostrar signos de desarrollo cortical fetal malformado. Con estos podemos ver algunas malformaciones, como serían surcos anchos, circunvoluciones amplias o sobredesarrolladas, abultamiento nodular hacia los ventrículos laterales, entre otros. También se le puede hacer un enfoque ecográfico para evaluar lo que es el cerebro fetal, pero se basa en lo que sería una visualización transabdominal clásica de 3 planos axiales diferentes, que es el transventricular, transtalámico y transcerebeloso. Para no ser tan largo, de frente vamos a pasar a lo que es la lisencefalia. Según yo, la lisencefalia y la polimicrogiria serían como malformaciones opuestas, porque la lisencefalia en sí es el conjunto de trastornos que se caracteriza por un aislamiento de regiones del cerebro en las que por lo general hay pliegues y hendiduras, y esas malformaciones provocan unas alteraciones en lo que es el desarrollo del sistema nervioso, y entonces por consecuencia también las funciones cognitivas y psicomotoras. En un artículo que vi en UpToDate decía que la lisencefalia también se llama agiria, y que significa suavizar el cerebro o cerebro liso, pues no hay las circunvoluciones que nosotros vemos en un cerebro normal, porque se caracteriza porque es un fracaso de lo que es la migración neuronal. En este artículo decía durante la 12ª y 24 semanas postmenstrual, que resulta en la falta de lo que ya les mencioné, de circunvoluciones y surcos. En otra página me decía que ella también cuando el desarrollo intrauterino progresa de forma normal, entre la 12ª y 14ª semanas tras la fecundación se da lo que las células nerviosas del embrión empiezan a trasladarse, pero en la lisencefalia esto no ocurre de manera adecuada. Algunas causas dicen que puede deberse a mutaciones en múltiples genes del cerebro afectado, y entonces no se puede expresar la persona de manera correcta. En las investigaciones que han hecho dice que los genes implicados pueden estar situados en los que son los cromosomas X, 7 y 17, pero tal vez no sean solo los únicos, solo que las investigaciones han encontrado en realidad, para mencionarlos, esos. También se puede dar por causas, como dijimos a un principio, de infecciones por virus y disminución del flujo sanguíneo que recibe el feto, y también pueden provocar estos signos de lisencefalia. Hay 2 tipos de lisencefalia. Uno, que el primero se asocia con lo que sería el dismorfismo facial,
y a veces de lección del cromosoma 17p, que sería el síndrome de Miller-Diecker. Y el tipo 2, que se asocia con hidrocefalia y disgenesia del cerebelo, que también un ejemplo sería el síndrome de Walker-Warburg. Acá más abajo tengo 3 imágenes que encontré en otro artículo de UpToDate, que dice que la lisencefalia clásica, que es la de tipo 1, se caracteriza por lo que es la pérdida de los pliegues de los surcos y circunvoluciones, y una corteza, su corteza es anormalmente gruesa, como podemos ver en esta imagen. Y hay pérdida de lo que es la laminización cortical. Mientras que la de tipo 2 dice la lisencefalia de adoquines. Consta de la corteza de adoquines, que su sustancia blanca es anormal y sus ventrículos están agrandados. O sea, nos describe que en la superficie del cerebro se observa un revestimiento delgado compuesto por neuronas ectópicas que están señaladas por las flechas, que han migrado más allá de lo que sería la zona marginal superficial. Y acá en la última figura se muestra pues la diferencia de lo que sería un cerebro normal en comparación a los dos tipos de lisencefalia. Después la polimicrofilia, como les dije, yo digo que es como que lo contrario, ¿no?, de lo que sería la anterior malformación, porque acá ya también es que hay muchos pliegues. Hay un gran número de giros y son pequeñitos en lo que es la superficie cortical. Estos están dispuestos en un patrón festoneado o glandular, y este es el resultado de la fusión de sus capas moleculares. La pared cerebral está compuesta por 5 capas, las cuales las primeras 4 constituyen las anormalidades corticales características. Pues la capa molecular, que sería la primera, se encuentra bien demarcada, mientras que la segunda es una capa ricamente celular. La tercera está constituida por las neuronas difusamente esparcidas, y también tiene presencia de lo que serían fibras mielinizadas, mientras la cuarta capa varía en lo que es su espesor y consiste en neuronas heterotópicas dispuestas en nidos y columnas. Y finalmente la quinta capa está conformada por una sustancia blanca más abundante en lo que sería la lisencefalia y la paquigiria, como ya vimos en las anteriores imágenes. Dice que de acuerdo al tiempo de aparición se pueden distinguir 2 variedades de polimicrogiria. Una variedad representa un transmode migracional neuronal, y otra aparentemente es debido a un trastorno postmigracional o encefaloelástico. No he podido ver otras imágenes. Esta es la que yo he cogido para mostrar las mayor número de pliegues y que son más chiquitos. Y por último, los movimientos estereotipados. Los movimientos estereotipados se llaman así porque siguen un patrón fijo. O sea, en el caso del niño siempre lo realiza de la misma manera. Estos movimientos estereotipados son voluntarios, repetitivos y rítmicos, que aparentan un carácter impulsivo y no persiguen ningún objetivo. Estos no son como que, no se podría decir como que es una patología en los niños, porque todavía en los niños hasta una cierta edad pueden ser como que movimientos normales. Ya cuando llega a ser, como decir, de tipo autolesivo, o ya con el tiempo sigue quedándole, ahí sí es una patología, porque cuando tú usas movimientos estereotipados, de frente te sale trastorno de los movimientos estereotipados, como ya una patología en sí. Entonces, acá nos dice también que el niño podría manifestarlo balanceándose, moviendo los dedos, rascándose, o algún movimiento que repita varias veces de la misma manera. Estos solo ocurren cuando el niño está despierto. Su duración es variable, este movimiento es recurrente y puede cesar si el niño se distrae o se proporciona algún estímulo sensorial o se le cambia de actividad. Entonces, acá sería como que la clave para que el niño deje de hacer estos movimientos. Acá dice que los niños suelen iniciar estos movimientos a los 3 años de edad.
Estos deben tener una duración mínima de al menos 4 semanas y tienden a acentuarse o inducirse por lo que es el sueño, el estrés, la concentración, la fatiga, el aburrimiento o la ansiedad. Ya. Hay dos tipos de estereotipas, las estereotipas primarias y secundarias. Las primarias tienen lugar en los niños con un desarrollo psicomotor normal, afectan a un porcentaje pequeño de la población, como les dije, hasta una cierta edad. O sea, las estereotipas primarias no son algo patológico, por así decirlo, tan fuerte como lo que serían las estereotipas secundarias, que estos sí tienen lugar en niños con trastornos neurológicos, como sería el autismo, porque es lo que más se relaciona, después también el retraso mental, déficit sensoriomotores. Una compañera, la anterior. Se apagó, ¿no? Creo que le ha votado, doctor. Ya. Siguiente, por favor. Ya, doctor, voy a presentar mi pantalla. Ay, pero mi compañera sigue presentando. Pero inténtalo más, creo que se puede presentar dos. Ya, a ver. Sí se ve, doctor, ¿no? Sí se ve, sí se ve. Ya, bueno. El primer término que yo he logrado investigar ha sido el de lisencefalia. Bueno, el término lisencefalia significa cerebro Agranda un poquito. liso. Ya, doctor. Ay. Ya. Bueno, el término lisencefalia significa cerebro liso y hace referencia a una insuficiencia del desarrollo de los surcos y circunvoluciones, incluida en el grupo de anomalías de migración neuronal. Está causada por una migración neuronal anormal entre las 9 y 13 semanas de gestación, consecutivas a infecciones virales intrauterinas, ingestión de tóxicos durante el embarazo, radiaciones, escaso fluido de sangre al cerebro o trastornos genéticos asociados a los cromosomas 10 y 17, con expresión fenotípica variable. Se identifican dos subtipos de anatomopatológicos, que es la lisencefalia clásica, que es el resultado de la detención de la migración neuronal, y la lisencefalia en empedrado, que es el resultado de la sobremigración de neuronas. Entre los síntomas y características generales se encuentran las deformaciones faciales, la dificultad para tragar, el retraso psicomotor severo y en menor porcentaje las anomalías en las manos, en los dedos de las manos y los pies, espasmos musculares y convulsiones. En el diagnóstico, bueno, la lisencefalia se confirma generalmente por ultrasonido prenatal o postnatal, una tomografía axial computarizada o resonancia magnética. Esta es mi bibliografía. Bueno, el otro término a buscar fue polimicrogiria, y es una de las malformaciones más frecuentes con del desarrollo cortical debido a la organización cortical anormal. Macroscópicamente aparece como una superficie cortical irregular formada por una corteza con múltiples circunvoluciones pequeñas, separadas por muchos surcos poco profundos, y microscópicamente las neuronas alcanzan la corteza, pero no forman capas corticales de forma normal. Dentro de la etiología de la polimicrogiria, esta todavía no está clara, pero se dice que puede ser por una infección intrauterina causada por el citomegalovirus y podría ser la base de un porcentaje importante de los mismos, ¿no? Aún está en estudio, pero la afección cerebral en esta patología puede ser generalizada o focal o multifocal. Y a su vez, el cuadro clínico es variable según la localización, aunque en forma característica y en la gran mayoría de casos consta de un retraso psicomotor y epilepsia, porque se ha visto que está muy asociada a las epilepsias, ¿no?
En el caso de la polimicrogiria generalizada, las manifestaciones son graves y acompañan a la microcefalia. Dentro del diagnóstico, se puede hacer con la resonancia magnética, usando técnicas de visión tridimensional. He encontrado que hay una técnica denominada el FLAIR, o que también es llamada inversión y recuperación. Y se ha podido describir la amplia variedad de malformaciones del desarrollo cortical, y entre ellas está pues la polimicrogiria. Doctora, acá yo le quería hacer una pregunta que he encontrado en uno de los artículos que he leído, y dice que dentro de las malformaciones de migración neuronal existe una triada. ¿Dónde está? Y la triada consta de, consta de, por ejemplo, un retraso mental, las epilepsias y trastornos motores, pero generalmente esta no se da en la polimicrogiria, o sea, que generalmente los síntomas dentro de esta son totalmente distintos. Ya. ¿Cuál es tu pregunta entonces? ¿Por qué no se da? ¿Por qué no se da en la polimicrogiria esta triada? ¿Has averiguado sobre supervivencia? No, doctor. ¿Cuál es más viable y cuál es menos viable? Según lo que tú estás leyendo ahorita en tu resumen. Bueno, lo que dice, ¿no? Por ejemplo, yo he leído que la polimicrogiria, o sea, igual que la lisencefalia, son trastornos de la migración neuronal. Por ejemplo, en muchos casos de la lisencefalia, en un artículo que leí que estaba asociado a casos clínicos, se dice que esta triada sí es viable, pero he leído 2 artículos de polimicrogiria y en ambos decía que no, o sea, que no existe dicha triada, porque como la sintomatología depende del sitio o de la afección del sitio en donde se dé, entonces por eso no es o sea, la triada no siempre se cumple en Ujú. Ya, a ver, sí, existen algunas tríades que no son absolutas en todo caso, ¿ya? Por ejemplo, retraso mental, epilepsia o retraso del neurodesarrollo en todo caso, ¿no? Vamos a decirle retraso del neurodesarrollo, no retraso mental. Retraso mental es una acepción muy coloquial, ¿ya? Que aunque como diagnóstico existe, ¿no? Como diagnóstico nosotros debemos de saber que existe el retraso mental. Pero para fines investigativos o fines, en todo caso, educativos, para nosotros existe retraso de neurodesarrollo. ¿Ok? Entonces, todas las patologías con relación a la migración de la corteza cerebral pueden traer consigo retraso de neurodesarrollo. Pero, por ejemplo, en la polimicrogiria existe un desarrollo excesivo de la corteza cerebral. Por consiguiente, el retraso del neurodesarrollo o retraso mental no puede estar ausente y no. ¿Ok? En ambos, sí, el patrón común, en ambos, tanto en la lisencefalia como en la polimicrogiria, existe, sí, como un patrón común, las epilepsias. Ambos sufren de epilepsias y existen un montón de epilepsias. Existen no ese tipos de epilepsia, sino tipos de convulsiones en todo caso, ¿no? Porque la epilepsia es el conjunto de convulsiones en todo caso, ¿no? Y las convulsiones pueden ser de muy variables, ¿no? Desde hipotónicas, hipertónicas, clónicas, motoras, sensitivas y demás, ¿no? Son una serie de cosas por ahí. Pero sí, la epilepsia es un patrón común de ambas patologías, ¿no? Y el otro, la tríada, que decías, perdón, epilepsia, trastornos trastornos motores. motores, Sí. ¿no? Trastornos motores. Y los trastornos motores evidentemente se dan más en la lisencefalia que en la polimicrogiria, debido a que existe un subdesarrollo, en todo caso, de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, en la lisencefalia existe un engrosamiento de la sustancia gris. En cambio, en la polimicrogiria existe una disminución de la sustancia gris, ¿no? Con un aumento. Inclusive dicen que hay lesiones del cuerpo calloso
Y hay tipos, como tú dijiste, ¿no? Los tipos, por ejemplo, el tipo 1 y tipo 2 de la lisencefalia, que provienen de, ¿cómo se llama? Uno de la Que migración provienen neuronal. con trastornos, inclusive hasta con el cerebelo, ¿no? Dice, agenesia del cerebelo, ¿no? Entonces, las tríadas, tanto en estos trastornos de migración celular, a veces no cumplen, ¿no? Y al menos en la polimicrogiria, ¿no? Por eso son diferentes, ¿no? Y existen otros, ¿no? Por ejemplo, lo que tu compañera decía sobre el adoquinamiento de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, ahí hay otros tipos de trastornos, ¿no? Pero la idea de todo esto es de que ustedes se lleven ya en la cabeza que existen trastornos en la etapa embrionaria, ¿no? Y que pueden sí tener estos. Esa tríada es muy bien, la puedes mencionar, ¿no? Y de esa tríada sacas la diferenciación entre patologías, ¿no? Eso está muy bien, el alcance está muy bien ahí, ¿no? Ya, doctor. Ya, continúo. Bueno, esta es mi bibliografía. Ya, movimientos estereotipados. Bueno, estos están catalogados como un trastorno que se inicia en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de movimientos repetitivos, que generalmente es el balanceo del tronco, el golpeteo en la cabeza y agitación de las manos, entre otros, que se explican mejor por una estereotipia, que es un trastorno generalizado del desarrollo. Algunos lo llaman como un tic, pero está mal llamado así, una compulsión, una tricolomanía y puede acompañarse a veces de un retraso mental. Se considera que las estereotipias pueden ser primarias cuando están presentes en niños con un desarrollo psicomotor normal y secundarias cuando están asociadas a una enfermedad neurológica. Tal es así que se pueden presentar en niños con trastornos de espectro, como pueden ser autistas, retraso madurativo o retraso mental, trastornos del lenguaje y del aprendizaje. Y suelen iniciarse antes de los 3 años de edad, y los movimientos estereotipados deben tener una duración mínima de al menos 4 semanas. Normalmente tienden a acentuarse o inducirse por el sueño, el estrés, la concentración, la fatiga, el aislamiento sensorial, el aburrimiento o la ansiedad. En la mayoría de casos el tratamiento no es necesario, sin embargo, los familiares de los niños que manifiestan movimientos estereotipados suelen mostrar altos niveles de preocupación, por lo que normalmente el profesional tiene como principal objetivo tranquilizarlos y transmitirles que este tipo de conductas son benignas. Y como dijo mi anterior compañera, generalmente estos desaparecen cuando el niño encuentra una distracción. Eso es todo, doctor. Muy bien, muy bien. Cristel, ¿no? Ya. Rápidamente, por favor, a la compañera que le precise. Ya, doctor, yo presento. Voy a enviar el resumen que hice, doctora, al grupo, porque lo hice con un resumen, pero acá tengo imágenes para presentar también. Perfecto, perfecto. Ya, un ratito le termino de enviar, por favor. Ya. Ya, vamos a empezar con lo que es la lisencefalia, que esta pues viene a ser una malformación causada por la alteración en lo que es la migración neuronal. Esto va a ser por la alteración en la expresión de ciertos genes, lo que va a causar que haya mala migración, como ya dije, desde la zona ventricular hasta la región de la corteza cerebral. Lo que va a provocar la lisencefalia, como ya se mencionó anteriormente, es retraso mental y sobre todo epilepsia en la lisencefalia y la polimicrogiria. Algo que va a caracterizar a esto va a ser la ausencia, que va a ser en esta imagen se ve, que es la ausencia total de lo que son las circunvoluciones. A esto también se le conoce como agiria, y muchas veces también van a ser solo que hay una reducción en lo que son las circunvoluciones, pero ya pues, o sea, ninguno de los dos es lo normal. Además que va a haber reducción de las circunvoluciones, también va a haber engrosamiento de lo que es la corteza. Entonces esto es como paquigiria. Ahora, polimicrogiria, que para hacerlo ya más preciso todo,
es el cerebro, pero, perdón, el cerebro va a tener muchísimas más circunvoluciones y estas van a ser pues mucho más pequeñitas, como se observa acá. Y muchas veces lo que va a llegar, muchas veces va a separar el cerebro e incluso va a llegar a lo que son las fisuras, a los ventrículos. Y pueden ser, según lo que leí, pueden darse en ambos hemisferios o solo en uno. Esto se le conoce como bilateral y unilateral. Esto también se debe a una falla en lo que es la migración de neuroblastos, que se supone que se dirigen desde la corteza a lo que es la zona ventricular. Muchas veces va a haber incluso lo que es unión de la zona ventricular, porque el septum pellucidum, que es esta de acá sí se encuentra presente, pero muchas veces no va a haber y por ende van a unirse ambas zonas ventriculares. Además que también esta polimicrogiria está asociado a ventriculomegalias y también puede darse con lo que es una paquigiria. Y finalmente los movimientos estereotipados, que como ya se mencionó, vienen a ser, según lo que yo leí, son movimientos que son fijos y van a realizarse siempre de la misma manera. Además que van a ser voluntarios, repetitivos y rítmicos. Esto se va a darse sobre todo en lo que son los niños y es de carácter impulsivo, pero estos movimientos no van a tener en sí un fin, o sea, no sirven se puede decir que de nada. Pero lo que pasa es que cuando los niños, por ejemplo, son sometidos, digamos, a estrés o están fatigados o aburridos, aparecen estos movimientos. Normalmente en cierto tiempo, leí que más o menos duran unas semanas, es normal en los niños, pero cuando esto ya se hace demasiado constante, está llamado de otra forma, son los trastornos de los movimientos estereotipados, que van a afectar lo que es pues la capacidad de producir y controlar los movimientos corporales de forma voluntaria. Y cuando los niños van a realizar otras actividades, estos movimientos van a desaparecer porque están concentrados pues en otra cosa que no permite que estos movimientos estén presentes. Como ya se mencionó, van a existir movimientos estereotipados primarios, que van a ser en niños con desarrollo psicomotor normal, y movimientos estereotipados secundarios, que esto es más presente en niños con trastornos neurológicos como es el autismo o retraso mental. Y no sé si hayan visitado, por ejemplo, la casa de Madre Teresa Calcuta, creo que es, cuando los niños siempre hacen estos movimientos, por ejemplo, se muerden o se chupan los dedos, también están rascándose la piel o hurgándose en la nariz. Acá vemos un niño que hace la retracción con lo que son sus manos o hace como que si volase, o sea, el movimiento de volar. A otros niños que pueden dar cabezazos o golpear. Acá también está dando cabezazos. Que como ya dije, se chupan los dedos o se muerden las uñas. Y también los aplausos innecesarios son una forma de movimientos estereotipados. Y acá están los links. Envía los links, por favor. Para ¿Sí? que tus compañeros... Ya me voy a enviar todo. Sí, gracias. Allá. ¿Ya? ¿Alguien más, por favor? Me había votado, no me había dado cuenta. Sí, Brigidia, te dije que mandes tu trabajo al WhatsApp. Ah, está bien. Doctor, voy a presentar. Espera un Ya, ratito. ok. Rapidito. Ya, doctor. ¿Se logra visualizar, doctor? Sí. Ya, doctor. Bueno, primero que nada, lo que yo entendí es de que para hablar de... Primero que nada, perdón. Primero que nada, todo. No Ya, existe doctor. primero que nada. Primero que nada. No, doctor, bueno, ya.
voy a hablar de lo que es la lisencefalia y lo que es la polimicroglía, ¿no? Es importante, bueno, recordar de que estas van a tener un origen común, ¿no? Que sería su patogénesis, en el cual se va a dar más que todo en lo que es la corteza cerebral. Hablando de lo que es la corteza cerebral, vamos a ver que esta se va a desarrollar a partir de 3 etapas, que es la proliferación celular, la migración neuronal y lo que es la organización cortical. Estas dos patologías parten a partir de lo que es la migración neuronal, la cual se va a dar a partir de la semana número 8, y en el cual vamos a ver que las neuronas, estas van a viajar, ¿no? Desde lo que es el ventrículo hacia lo que sería la corteza cerebral, ya que la mayoría de estas neuronas nacen en lugares distintos a los que finalmente van a ocupar en el cerebro, ¿no? Para el objetivo de lograr una estructura laminar, que sería la formación de las 6 capas de la corteza cerebral. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ocurre este proceso puede haber alteraciones, ¿no? En esta migración, ya sea por un fallo total de la migración, o puede haber una migración interrumpida, incompleta, una migración desviada hacia otro sitio del cerebro, o porque la migración no se detiene y va a seguir más allá de los límites cerebrales, ¿no? Y que esto va a provocar alteraciones en lo que es la malformación del cerebro y lo que son cambios en la organización del cerebro. Es así que tenemos lo que es la lisencefalia, o también llamado cerebro liso, en el cual vemos que es una malformación de lo que es la corteza cerebral, el cual va a estar causada por lo que es el fallo de la migración neuronal, como ya comenté, que va a ser pues desde lo que es la zona ventricular hasta lo que es la corteza cerebral. Esto se da generalmente entre lo que es la tercera y el cuarto mes de gestación. Vamos a ver 2 tipos de lisencefalia, que va a ser la de tipo 1, o también llamada lisencefalia clásica. Se formará una corteza anormalmente gruesa de 4 capas mal organizadas, en la cual se puede observar la ausencia de circunvoluciones, que es llamada giria, o las circunvoluciones que van a ser más gruesas, paquigiria, y además la formación de una doble corteza heteropea en banda subcortical. Y la de tipo 2, que se va a caracterizar por una corteza desorganizada, no va a estar bien estructuralizado lo que son sus capas. Y en algunos casos también va a existir lo que es distrofia muscular congénita. Las manifestaciones clínicas, como ya se comentó, es el retraso psicomotor, va a haber convulsiones y también va a haber retraso en el desarrollo y en el crecimiento. Respecto a lo que es la polimicroglía, es una malformación cerebral en la cual va a estar causada por una organización cortical anormal. Vamos a ver que se puede caracterizar macroscópicamente viendo una superficie cortical irregular, ¿no? En la cual va a estar formada por una corteza con excesivos pliegues, como podemos ver en la imagen, y por unos surcos poco profundos. Y microscópicamente vamos a ver que las neuronas alcanzan la corteza, pero no de una manera correcta. La polimicroglía puede estar causada por factores no genéticos y por factores genéticos. En los no genéticos, por ejemplo, tenemos una infección por el citomegalovirus, ¿no? Durante el embarazo. Ese virus va a tener afinidad por las células de rápido crecimiento de lo que sería la matriz, ¿no? La matriz germinal. Y va a causar lesiones a nivel de esta zona, provocando alteraciones en lo que es la migración neuronal y calcificaciones dispuestas de forma periventricular. En su manifestación clínica vamos a ver crisis epilépticas muy constantes y un desarrollo neurológico que va a ser severamente retrasado. Y en los factores genéticos puede ser por autosómica dominante o recesiva o ligada al cromosoma número 10. El cual va a incluir, por ejemplo, el síndrome cerebrohepatorrenal de Zellweger, en el cual vamos a ver que los defectos migracionales también están presentes, ¿no? En lo que es el tallo cerebral y el cerebelo. Aquí vamos a ver las crisis epilépticas y la ausencia de respuestas a estímulos visuales, auditivos y también debilidad.
Lo que es el movimiento estereotipado, vamos a ver que son movimientos no propositivos, es decir, no hay sentido, no tienen un propósito o una finalidad concreta y van a ser repetitivos. Estos van a seguir un repertorio particular o va a ser, y es propio de cada individuo. Se presenta bajo un patrón temporal, transitorio, persistente, y este va a aparecer pues, de manera impulsiva, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Las características de estos movimientos que van a ocurrir en estado de vigilia, su duración es variable, puede cesar si la persona se distrae o si se le proporciona algún estímulo extra, ¿no? Pues algo sensorial, o si se le cambia de actividad, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno de los ejemplos, es el balanceo del cuerpo, lo que son las autocaricias, el cruzado y descruzado de las piernas, o una marcha en un sitio, ¿no? Vamos, hay que recordar que acá podemos tener diagnósticos diferenciales, ya que se pueden parecer a lo que son los tics o a lo que es la tricotilomanía. Pero en los tics vamos a ver que estos son movimientos menos rítmicos y más involuntarios e incontrolables, mientras en la tricotilomía vamos a ver que la persona se va a arrancar el cabello compulsivamente como un método de gestión, ya sea por ansiedad. El origen puede ser por un dolor, la falta de estímulos, o también puede ser el exceso de estímulos y lo que es una sobreexigencia. Generalmente estas personas tienen discapacidad intelectual o puede tener discinesia, que es un movimiento muscular involuntario, o trastornos de movimientos, o también leí que también se está estudiando que lo pueden tener algunas personas que tienen esquizofrenia. Y aquí están mis bibliografías. Creo que me fui. ¿No? Ok. Sí. Sigo. ¿Me escuchó, doctor? O yo hablé sola. Sí, te escuchamos. Sí, te nos escuchamos. Listo. Ya. Bueno, como verán, sus compañeras han encontrado los otros nombres, ¿no? Polimicrofilia, polimicroglía también, ¿no? Que son dos nombres diferentes a la polimicrogiria, ¿no? Ok, listo. Bueno, ahora yo presento, ¿ya? Nosotros nos hemos quedado en esto, ¿no? Lo que vendría a ser el tallo o el telencéfalo, ¿no? Y su evolución. Ahí nos hemos quedado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos un corte de charcos, vemos que en medio aparecen pues estas cavidades y estos son los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, uno derecho y uno izquierdo. Al lado de los ventrículos laterales se encuentra pues el núcleo caudado, que es sustancia gris, ¿no? Sustancia gris. Debajo de esta sustancia gris, separándola, aparece la corteza o la cápsula interna. La cápsula interna, que es sustancia blanca, que es el sinónimo de las fibras que se van a proyectar, o las fibras proyectadas, ¿no? De un lado hacia el otro lado, ¿no? Estas fibras se están proyectando y estamos diciendo que la cápsula interna es el sinónimo de estas fibras proyectadas, ¿ok? Debajo de esta cápsula interna tenemos pues el núcleo lenticular, que está formado por el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial, ¿no? Globo pálido lateral y el globo pálido medial, ¿no? Detrás de este núcleo lenticular está habiendo sustancia blanca, que es la cápsula externa, y inmediatamente después aparece esta sustancia negra, que es el claustro o antemuro, y después de esta claustro antemuro aparece otra sustancia blanca, que es la cápsula extrema, y esta se va a separar la corteza del lóbulo de la ínsula, este es el lóbulo de la ínsula, del claustro, la cápsula externa. Entonces yo pregunto, la cápsula interna además va a dividir también a este espacio que vendría a ser el tálamo, ¿no? Al tálamo. Entonces la cápsula interna divide el caudado, el tálamo y el núcleo lenticular, ¿ok? Está entre ellos. La cápsula externa divide o separa el claustro
del núcleo lenticular y la cápsula extrema divide o separa el claustro antemuro del lóbulo de la ínsula o de la corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Entonces hemos dicho que el núcleo caudado con núcleo lenticular forma en su conjunto el cuerpo estriado, que es el encargado del control de los movimientos estereotipados. Como bien han dicho sus compañeros, los movimientos estereotipados o movimientos automatizados, cuando son patológicos, provienen o se agregan a algunos trastornos del desarrollo psiconeurológico, ¿no? Del desarrollo psiconeurológico, ahí están los trastornos del espectro autista, ¿no? El TEA, ¿no? Pero, además hay movimientos automatizados que son propias del normal funcionamiento del organismo, por ejemplo, el movimiento de respiración, movimientos de respuesta rápida, son ahorros de movimientos o ahorros de relaciones neurofisiológicas a las necesidades que presenta el ser humano, ¿no? Lo dicho, para que conozcan esto, les he colocado en su aula virtual, ¿dónde está? En su aula virtual, ¿dónde está? Aquí está. Les he colocado un video de movimientos estereotipados del trastorno del espectro autista, ¿ok? Entonces son 9 minutos, lo ven, por favor. ¿Estamos? Listo. Inmediatamente después dice, ¿no? El diencéfalo, que es la vesícula. ¿A qué las vesículas secundarias a qué edad gestacional aparecen? Quinta. Quinta semana, ¿no? Quinta semana. ¿No? Entonces las vesículas secundarias. El diencéfalo es otra vesícula secundaria que proviene del prosencéfalo, ¿no? Del prosencéfalo. El prosencéfalo nos dio a la anterior a esta diapositiva el telencéfalo, que de ella venían la corteza, la sustancia blanca, los ventrículos y los ganglios basales. El diencéfalo ya también nos da, tiene dos pars, ¿no? Una pars límbica y una pars hipotalámica. ¿Ok? La pars límbica está relacionada con el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el metatálamo. Y el tercer ventrículo. En cambio, el subtálamo, aquí yo lo marco, el subtálamo es una región importante de relación. Entonces, vamos a verlo. Cuando hablamos del diencéfalo, tenemos que reconocer que en medio aparecen los tálamos, que este rojito que se aparece aquí son los tálamos. Entre los tálamos se encuentra un espacio o otra cavidad que es el tercer ventrículo, que vendría a ser este, tercer ventrículo. Debajo del tercer ventrículo, debajo del tálamo se encuentra esto. Que dicho sea de paso, debajo estamos viendo aquí los colículos o los cuerpos mamilares que están cortados. Esto vendría a ser el infundíbulo y esto la hipófisis, ¿no? La hipófisis. Y aquí estaría el tubercinereo. Y delante estaría pues el quiasma óptico, ¿no? El quiasma óptico que estaría entrando por esta región, ¿no? Más o menos así. Entonces esta región es el hipotálamo o la pars hipotalámica del diencéfalo, ¿no? Del diencéfalo. De la pars hipotalámica, ¿no? Que estaríamos viéndolas así. Entonces, pero aquí aparece una interesante relación. Cuando yo dije que las fibras de proyección daban mi cápsula interna, yo he visto de que muchas fibras están relacionando estos núcleos, ¿no? Estos núcleos. Entonces, estas fibras, tanto talámicas, existe una vía córtico-talámica que existe de la corteza al tálamo. Existe unas fibras que van a llegar desde la médula hacia el tálamo, es la espinotalámica, ¿ok? Los fascículos espinotalámicos. Y existen otros que van a llegar del tálamo a los ganglios basales, que van a cruzar a los ganglios basales, ¿ok? Entonces estamos frente a una región de encrucijada, ¿no? Encrucijada, donde hay varios caminos que llegan al tálamo y del tálamo a la corteza, de la corteza al tálamo otra vez, o del tálamo a los ganglios basales y de los tálamos al cerebelo también, ¿no? Al cerebelo. ¿Ok? Existen varias fibras, varias regiones donde estamos viendo que esas líneas amarillas que acabo de hacer, que a pesar de que parecen garabatos,
son pues las encrucijadas. Entonces existe un ganglio o un núcleo o una sustancia gris en medio de todo ello, ¿no? En medio de todo ese escándalo. Y estos son los núcleos subtalámicos, que se encuentran alrededor o laterales a los tálamos, ¿ok? Los ganglios subtalámicos, ¿ok? ¿Y de qué se encargan? Pues los ganglios subtalámicos. Entonces, los ganglios subtalámicos nos dan en control sobre estas encrucijadas. Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a hablar sobre el hemivalismo. ¿Se escucha, no? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Vamos a ver el hemivalismo, ¿no? El hemivalismo consiste en movimientos espásticos involuntarios, rápidos, incoordinados que afectan la mitad del cuerpo, especialmente las extremidades superiores. Es causado por una lesión en el núcleo subtalámico. Ya hemos visto dónde está el núcleo subtalámico, ¿no? Y es contralateral, dice, o sus conexiones cerebrales asociados a pacientes con un historial de hipertensión y o diabetes, tuberculosis, enfermedad de Huntington o meningitis, y quienes sufren un infarto de la circulación posterior. El hemivalismo es contralateral a la lesión. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, el cuadro clínico que se presenta en el siguiente trabajo es hombre de 58 años con diabetes mellitus mal controlada hace 10 años de inicio súbito, candidato además a neuroestimulación cerebral profunda, ¿no? Neurocirugía funcional o microneurocirugía, ¿no? Ahí vemos lo que hablábamos en un corte. ¿Qué tipo de corte es esto cerebral? Coronal o. El charco. Muy bien. Ahí vamos a apreciar, ¿no? Globo pálido interno o medial está lesionado y estimulando las neuronas de esta zona. Se controla la rigidez, el temblor de los fenómenos on-off. ¿Ok? En la región, el núcleo lateral del tálamo o subtálamo, ¿no es cierto? Lesionado o estimulado por las células del tálamo. Se pueden suprimir los temblores, dice, ¿no? Bueno, aquí vemos el nervio óptico que está relacionado, que vamos a ver, las radiaciones ópticas, ¿no? En este caso, ¿no? Y estamos viendo que estas regiones están relacionadas con el cuadro clínico que nos va a mostrar a continuación. Ok, eso es una resonancia donde vemos aquí al putamen, globo pálido medial, globo pálido lateral, los tálamos, ¿no es cierto? Que vamos a ver. Pero este es el paciente. Doble su rodilla derecha, por favor. Ok, estírela otra vez. Doble la rodilla izquierda. Ahí ya no la mueva. Ya, bájala, por favor. Júntelas. Doble su pierna derecha, por favor. Dóblela. La otra. Ya. Puede levantar sus manos. Ok, puede bajarlas. Puede doblar sus rodillas. La otra. Estírelas. Ok, suba a la izquierda al aire. Puede subir su pierna. La otra. A ver, como que le ayuda, doctor. ¿Es estírela? ¿Ya? ¿Es su mano? Vamos a sentarse. Sosténgase.
¿Vas a caminar? No, sí camina. A ver, ¿me ayuda? Ahí está bien. ¿Tienes que hacer el pie? Sí. Bueno. Bueno, el tratamiento actual consiste en posicionar un microelectrodo en un núcleo subtalámico ipsilateral con navegación y estereotaxia cerebral, ¿no? Ese es el tratamiento que nos da en este caso, ¿no? Entonces, quiero saber algunas apreciaciones suyas, a ver, ¿qué han sacado de este videíto? A ver, cuénteme. Doctor, disculpe, al principio del video dijo que cómo afectaba era el lado contralateral. ¿Por qué el tratamiento va al lado ipsilateral? Ya, vamos a ver eso. Bien. Tenía esa pregunta, doctor. Sí, dice, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, ¿no? Sí, debe ser contralateral, ¿no? En realidad. Claro, porque al inicio dijo que cuando fallaba el núcleo, digamos, subtalámico derecho, se manifestaba en el lado izquierdo contralateral. Entonces, me Ya, imagino pero que el ¿por qué pasa tratamiento... eso? Dígame. ¿Por qué pasaría eso de que está en el lado contralateral? Por ese entrecruzamiento de las fibras de asociación. ¿Asociación? Decusación de. Decusación. Decusación, ¿no? Las fibras que se proyectan van a pasar por la región subtalámica, ¿no? Y cuando se proyectan, pasa este fenómeno, ¿no? Que se conoce con el nombre de decusación, ¿no? Entonces, si este es el lado derecho, este sería el de mi cuerpo izquierdo, ¿no? Y este sería el de mi cuerpo derecho. En este señor, ¿qué lado estaba afectado? El lado izquierdo. La región subtalámica izquierda, ¿no? O sea, aquí estaría más o menos la lesión, ¿no? Aquí, ¿no? Además, el control, si se han dado cuenta, lo que decía, ¿no? Los globos pálidos también dominan ese tipo de control. Ahora, ¿qué otra vía más está afectada ahí? Si se dan cuenta, ¿qué más pasa? A ver, háblenme, pues, ¿qué más les ha llamado la atención? Doctor, ¿hay un daño tal vez de la segunda neurona motora? Porque parece que hay movimientos involuntarios del paciente. Movimientos involuntarios, ¿no? No, no son movimientos involuntarios, en realidad son movimientos Como espasmos, exagerados, creo. ¿no? Dismetría, exagerados, ¿no? Entonces, ¿yo qué les he dicho, no? Aquí les he dicho que primero, la vía sensitiva, él no puede caminar, ¿no? Y se han dado cuenta, los cordones posteriores están afectados también, ¿no? Entonces, los cordones posteriores no solamente van a llegar al tálamo, ¿no? Sino que primero van a pasar por esta región. Vamos a hacerlo mejor de esta manera, ¿no? Aquí, en esta región, donde se controla, esta es la encrucijada, ¿no? Entonces, aquí están entrando fibras espinotalámicas de sensibilidad, ¿no? Los cordones posteriores, ¿no? Espinotalámicas. Están yendo las fibras corticotalámicas, digamos, estas fibras corticotalámicas.
están atravesando tálamo estriadas y están saliendo o emergiendo tálamos cerebelosas, ¿no? O cerebelotalámicas, ¿no? Las fibras cerebelotalámicas. Entonces, las lesiones, la lesión se encuentra aquí, ¿no? Se encuentra aquí. Ah, y están más las córtico-espinales también, ¿no? Las córtico-espinales, los fascículos córtico-espinales, que eran las fibras que se proyectan, ¿no? Las córtico-espinales. ¿Ok? La afectación se encuentra en este punto, ¿no? Se encuentra en esta región. Entonces, en esta región se está viendo afectada primero la sensibilidad, la coordinación, la sensibilidad con el haz espinotalámico, la coordinación con el haz tálamo cerebeloso, y los movimientos o el tono muscular con el haz córtico-espinal, ¿no? Y la coordinación de los movimientos o los movimientos exagerados, o en este caso, o de motricidad fina, en todo caso, si quieres decirlo así, o motricidad automatizada. ¿Qué fascículos? Los tálamos triados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movimientos estereotipados, ¿quién controla los movimientos estereotipados? Esto, ¿no? Si está habiendo afectación de estas vías tálamo estriadas, los movimientos automatizados o exagerados aparecen por esto, ¿no? Entonces, el análisis es sencillo, ¿no? Existen fibras que van a llegar desde la médula espinal hacia el tálamo, son sensibilidad. Desde el tálamo hacia la corteza, del tálamo al cuerpo estriado. El cuerpo estriado está conformado por el caudado y el lenticular, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero en medio de que están atravesando estas fibras, llegando a sus destinos, aparece un sitio de control que se conoce como núcleo subtalámico, ¿no? Y el hemivalismo, que parecen movimientos tipo coreicos, ¿no? Como Corea, ¿no? Van a buscar qué cosa es la Corea, ¿ya? La Corea y por qué se llama Corea, eso van a buscar para la siguiente clase, ¿está bien? ¿Qué son los movimientos coreicos? ¿Qué es la Corea y por qué se da? O sea, ¿qué cosa significa pues Corea, ¿no? ¿No? No es Correa, es Corea. No es Corea del Norte, del Sur, es Corea, ¿no? Y de ahí aparecen las Coreas de Huntington, Corea de Seidenhall, o sí, algo así, en cuanto a los nombres que son pertenecientes a la Corea, ¿no? Pero hemos visto que el hemivalismo parte a esto, ¿no? Y la Corea, por eso habla de dismetría, de movimientos automatizados y demás, ¿no? Entonces, no hay afectación de la segunda motoneurona, como bien has precisado, ¿no? Sino que más bien hay una lesión de las vías que controlan los movimientos, que es diferente. ¿Ok? Entonces, aquí. El tálamo. El tálamo es el centro de relevo, excepto la vía olfatoria. Eso es importante. El hipotálamo es el centro de homeostasis, ¿no? Del sistema nervioso central, de la región de las porciones simpática y parasimpática, de las funciones neuroendocrinas, del sistema reticular, el estado de vigilia. El subtálamo, núcleo, ¿no? Perdón, la falla ortográfica. El subtálamo está el núcleo subtalámico o la encrucijada subtalámica, donde se encuentra, pues, en la afectación el hemivalismo, el epitálamo, que son de funciones viscerales, ¿no? Pero además que también funciones emocionales, es parte del sistema límbico, ¿ok? Pero en una etapa primaria es antigonadotrópico, quiere decir que en primeras etapas de la vida va a inhibir el desarrollo sexual,
¿ok? Inhibir el desarrollo sexual. Es así que los cuerpos avenulares más la glándula pineal, si existen algunas tumoraciones de estos tumores en la glándula pineal y en los cuerpos avenulares, puede haber una hipersexualidad, ¿no? O hipersexualidad o manifestación con la hipersexualidad. Quiere decir que crecimiento del vello púbico, hirsutismo, puede haber maduración sexual precoz y demás, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando hay lesiones del epitálamo, fundamentalmente. ¿Y dónde está pues, el epitálamo, doctor? Ah, ya. El epitálamo faltaba explicar, ¿no? Hacia el lado, debajo del cuerpo calloso se encuentran los ventrículos laterales, ¿no? Debajo de los ventrículos laterales se encuentra esta cabeza de pollo. ¿Ven esta cabeza de pollo? ¿Se ve o no se ve la cabeza de pollo? Sí, doctor. ¿No es cierto? Esto es una cabeza de pollo. Esta cabeza de pollo es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo abarca en esta región donde se encuentra el ojo del cuerpo de la cabeza de pollo, cabeza. El tálamo, este es el tálamo. Y esto es la comisura intertalámica. O sea que los tálamos se conectan entre sí. Y comisura significa que son fibras que van a cruzar de un tálamo derecho al tálamo izquierdo. Por eso se llama comisura. ¿Ok? En el pico de esto se encuentra el filum terminale, el quiasma óptico, el infundíbulo, el tuber cinereum, debajo la hipófisis, adenohipófisis y neurohipófisis, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares. Esto de aquí es el hipotálamo, ¿no? Hipotálamo. ¿Ok? Esto de aquí es el tálamo, ya hemos visto. El tálamo, pero estamos dentro del tercer ventrículo, ojo con eso. Y esto de aquí atrás que veo como una crestita es el epitálamo, ¿no? ¿Dónde veo el subtálamo? Ah, el subtálamo veo en la cápsula interna, ¿no? En la cápsula interna o en la encrucijada intertalámica, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta figura, de este corte sagital, tengo que ver estas figuras, ¿no? Entonces, hacia arriba, cuerpo calloso, hacia abajo, lo que vendría a ser, a ver, vamos a ver, cómo van apareciendo, ¿no? Esto de aquí sería pues el tercer ventrículo, esto sería el epitálamo, esto sería el hipotálamo, esto sería de aquí el cuerpo calloso, esto es el trígono cerebral o fornix, ¿no? Fornix. Eso es la comisura intertalámica, ¿no? Esto sería el cuello de este tercer ventrículo, en todo caso el cuello, sería pues el acueducto mesencefálico o de Silvio, o el acueducto cerebral, también le conocen con ese nombre, que comunica el tercero con el cuarto ventrículo, ¿no? Ahí está el mesencéfalo, el metencéfalo que nos da el puente y el cerebelo, y el rombencéfalo, el mielencéfalo que nos da el bulbo raquídeo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, el sistema ventricular. El conducto neural se dilata dentro de los hemisferios cerebrales formando los ventrículos laterales. Llegamos hacia los ventrículos ahora, ¿no? Estos comunican con el tercer ventrículo conteniendo en el diencéfalo. El tercer y el cuarto ventrículo se comunican a través del acueducto mesencefálico o acueducto cerebral. Los delgados techos del prosencéfalo y el rombencéfalo se encuentran invaginados por penachos capilares que forman los plexos coroideos de los cuatro ventrículos. Los plexos coroideos secretan líquido cefalorraquídeo que fluye a través del sistema ventricular. El líquido abandona el cuarto ventrículo a través de 3 aberturas en su techo. Bueno, que las vamos a ver en su momento. Entonces llegamos a los ventrículos, y los ventrículos son estos, ¿no? Estos. Cabe resaltar que, o precisar que los ventrículos laterales son derecho e izquierdo. Ustedes me deben averiguar para la siguiente clase cuál es el primero y el segundo ventrículo. ¿Ok? De los ventrículos laterales hacia adelante se comunica mediante un foramen que se llama foramen de Monro, ¿no? Foramen de Monro comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, y el tercero con el cuarto se comunica a través de Silvio, ¿no? Que sería este, ¿no?
que sería el acueducto mesencefálico o de Silvio, ¿no? De Silvio. ¿Estamos? Entonces, esas son las comunicaciones entre los ventrículos. Adicional a esto, a los lados de los ventrículos laterales aparece una estructura interesante, que es sustancia gris, y que tiene esta condición, en forma de una coma. ¿Ok? En forma de una coma. Y será el núcleo. Si es una C. El núcleo caudado, ¿no? Caudado. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto. Ah, se borró. El núcleo caudado. Al lado de los ventrículos se encuentra el núcleo caudado. Vamos a continuar con el verdecito. Este es el núcleo caudado. Y el núcleo caudado se encuentra relacionado hacia el medio, en medio de este, o penetrando hacia adentro, por los globos pálidos lateral y medial y el putamen, que más o menos va a tener esa condición. ¿Ok? Y que se van a relacionar mediante estrías hacia este, ¿no? Entonces, este será sustancia gris. Y la sustancia gris, cuando yo hago un corte, ya, y este caudado que va a terminar en la amígdala cerebral, ¿no? Cuando yo hago un corte de fleshing, ¿no? Corte fleshing, perdón, vamos a hacer un corte de fleshing. Ahí más o menos, ¿no? Vamos a hacer un corte de fleshing. Ahí, ese es. ¿No? Un corte de fleshing. Voy a apreciar, bueno, estos ventrículos se pueden introducir un poquito más hacia de arriba, ¿no? En esta condición, un corte fleshing, ¿no? Más o menos. Voy a tener esto, pues el corte fleshing, ¿no? En el corte fleshing estoy viendo que los ventrículos se han cortado, tanto que hacia arriba aparecerá ¿quién? Hacia arriba, ¿quién aparecerá? Los ventrículos o las astas frontales de los ventrículos laterales. Y al lado de los ventrículos laterales, ¿quién se encuentra? El núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado. Ya, entonces, doctor, cuando usted habló de esto, el núcleo caudado tiene la forma de, se van a acordar de la vaca Lola. La vaca Lola tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. Listo. Entonces, el núcleo caudado tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. ¿Qué le falta hacer? Mu nomás, ¿no? Mu le falta hacer. Entonces, ahí tenemos la cabeza del núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado. Si está cortado, estamos cortando el cuerpo. Evidentemente lo hemos sacado. Pero en medio de esto, que debería ser así, ¿no? Una especie de curva, algo así. Como lo hemos retirado, en medio de este está apareciendo el cuerpo el núcleo lenticular, ¿no? El núcleo lenticular. El núcleo lenticular se está estriando mediante unas fibras, se están estriando y se convierten en el cuerpo estriado, ¿no? Estriado. Aparece aquí los tálamos, estos son los tálamos. Entre los tálamos el tercer ventrículo, ¿no? El tercer ventrículo. Dicho esto, hacia adelante el cuerpo calloso aparece con la cabeza del cuerpo calloso y hacia en medio aparece el fornix, ¿no? Con la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, ¿no? El fornix. Eso, ¿no? ¿Listo? Hacia los lados laterales del núcleo lenticular aparece, pues, ¿quién? El claustro o antemuro, ¿no? El claustro o antemuro. En esta condición, aquí voy a apreciar de que la cápsula interna tiene además un brazo anterior, un brazo posterior, ¿no? Aquí, un brazo anterior, un brazo posterior, ¿no? Y una rodilla del cuerpo de la cápsula interna. Ya mira, un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Y esto era la cápsula interna. ¿Y qué era la cápsula interna? ¿Qué tipo de fibras es la cápsula interna? ¿Y asociación largas?
Asociación, un golpe. Asociación. Ya están cansados. Ahí está. Proyección. Proyección, proyección, proyección. Asociación son estas, las que van de hemisferio a hemisferio. En un solo, perdón, de circunvolución a circunvolución. Y en un mismo hemisferio van a dirigirse. La cápsula externa probablemente es una de ellas y la cápsula extrema también. ¿Ok? En cambio, la cápsula interna genera la corona radiada, que más adelante vamos a ver. ¿Estamos claros en eso, no? Bueno. 58, creo que ahí terminamos. Bueno. Les estoy dejando